ahí está, cuando vayan llegando. Bueno, muchachitas, a ver, voy a compartir pantalla y empezamos a trabajar. Ok, vamos a hacer una revisión sobre plantas, ¿sí? Creo que como adultas que somos y frente a todo un recorrido que ya hemos realizado como parte de la escolarización, ustedes se están formando como docentes, digo, si algunas se les pregunta si pueden reconocer qué es y qué no es una planta, digo, eso está bastante sencillo. O sea, en este caso, todos estos ejemplares son ejemplares de plantas. Estamos. Más allá de la diversidad, que podemos observar, comparten ciertas características que les son comunes a este reino, como el hecho de poder elaborar su propia materia orgánica, el realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Para poder elaborar esta materia orgánica, el hecho de la presencia de esta coloración y la clorofila, ¿no? Que le da estas tonalidades verdes en gran parte de sus estructuras, el hecho de que son organismos pluricelulares, ¿sí? Las plantas sí o sí están formadas por más de una célula, ¿sí? Son organismos pluricelulares, y si bien vamos a encontrar distintos tamaños, distintas formas, estas características, como les decía, son características compartidas. Organismos pluricelulares, organismos autótrofos, que elaboran su propio alimento a partir del proceso de fotosíntesis, y sumamos algo a nivel celular, y es que se trata de organismos de tipo eucariotas, ¿sí? Eso caracteriza a las plantas. De hecho, si observamos esta imagen, ¿reconocen a esta variedad, a esta planta? Bueno, o sea, primero, Sí, profe. reconocemos que es una planta, o sea, no quedan dudas de que es una planta, porque como les decía, digo, podemos hacer esta distinción. Reconocemos que pertenece al grupo de las plantas. Y hoy traigo este ejemplo porque me he encontrado en exámenes finales por ahí en donde no hay problemas con la identificación, pero sí con la clasificación, ¿sí? Cuando intentan indicar a qué grupo pertenece un determinado ejemplar. Esta planta es conocida como espada de San Jorge o lengua de suegra, y el nombre científico es Sansevieria, ¿sí? O Sansevera. Digo, ese es el nombre del género y hay diferentes especies, ¿sí? Las hay sin estos bordes amarillos, digo, hay muchas variedades. Todas estamos de acuerdo que se trata de una planta. Ahora, quienes conocen este ejemplar, ¿alguna de ustedes tiene de este tipo o algo parecido en sus casas? Sí, profe. Bien. ¿Quién me dijo? Sí, esperen porque no pude ver quién. Eh, ¿Quién me yo, habló? Carolina, y Ah, Caro. después bueno, en el chat también una chica puso, Janina, creo. Bien, gracias. Sí, Janina y Caro. Bien, chicas, ¿ustedes llegaron en algún momento a ver las flores de esta planta? No, no sé, ¿tendrá flores? Yo no le vi Bueno, nunca. bueno, qué buena pregunta. ¿Tendrá flores? Sí. Nunca, dice Janina que nunca vio. Bueno, de hecho sí tiene flores. El problema está en que la floración es bastante compleja, bastante complicada, y muchas veces pasan muchos años y no llega a florecer. Pero eso no quita que siga siendo una planta con flor. Y hoy traigo este ejemplo porque en el tema de la clasificación de plantas me he encontrado con exámenes finales o en donde llevan este ejemplo a la sala, llevan este ejemplo al nivel inicial como un ejemplo de plantas sin flores. Utilizan esta clasificación, plantas con flores, plantas sin flores, este criterio de clasificación, y me ubican a la espada de San Jorge como una planta sin flor, ¿sí? Pero si podemos ver este esquema, que tal vez no se visualiza mucho, me quedó muy ampliada la imagen, eh, las plantas sin flores solo son los musgos y los helechos. Si volvemos acá, musgos, ¿sí? En el extremo superior
izquierdo, helecho, el extremo inferior derecho, musgos y helechos, sí entrarían en esta categoría de plantas sin flores. Todas las angiospermas y las gimnospermas, por ejemplo los pinos, las coníferas, tienen flores. Entonces, atención con el tema de la clasificación de las plantas. Este es tan solo un criterio, hablar de plantas sin flores o plantas con flores. Es un criterio para clasificarlas. Y recordemos algo, en el nivel inicial solo vamos a trabajar el grupo de las angiospermas, o sea, todas las plantas que vamos a trabajar son plantas con flores. Otra forma de clasificar podría ser por el tamaño, y podemos hablar de árboles, arbustos o hierbas, o por la utilidad, ¿sí? Si son alimenticias, si son medicinales, como es el ejemplo que vamos a abordar, o si son ornamentales. Puedo utilizar como criterio de clasificación el tipo de reproducción, si es a partir de semillas o por esporas. Puedo clasificar a las que tienen reproducción por medio de semillas si tienen la semilla cubierta o la semilla al descubierto. Puedo clasificar por la presencia de cotiledones. Digo, existen muchas, o la presencia o no de vasos conductores, plantas vasculares o plantas no vasculares. Digo, existen muchos criterios para clasificar a las plantas. En todos los casos, ¿sí? Esto es muy importante, como dice el meme, es necesario estudiar, averiguar, repasar, es importante el conocimiento sobre lo que hemos de enseñar. Entonces, yo quiero trabajar con ejemplares que tal vez sean conocidos, porque de hecho este es un ejemplar que solemos tener en los jardines, que los chicos suelen conocer, atentis con el criterio de clasificación que utilizan, ¿sí? Porque por más de que a este ejemplar no vemos las flores pertenece al grupo de las angiospermas, tiene flores. Dicho esto, ¿sí? Esto no lo voy a pedir, pero sí lo tienen que tener en cuenta. Si yo quiero trabajar las plantas por el tamaño, voy a utilizar este criterio, árboles, arbustos y hierbas, apropiado para el nivel inicial. Utilidad también podría ser un criterio apropiado. Acá, hablar de reproducción por medio de semillas o reproducción por medio de esporas, fanerógamos y criptógamas está en un nivel, como habíamos comentado en un momento, de abstracción y complejidad que no se corresponde, no se adecua a las necesidades en las que ustedes trabajan, que es el nivel inicial, ¿sí? Pero sí saber que existen diferentes criterios para clasificar a todos estos ejemplares que son las plantas. Vuelvo a esto. En el nivel inicial, nosotros trabajamos con el grupo de las angiospermas, ¿sí? Lo dice el diseño curricular. Y trabajamos con este grupo porque es el grupo que presenta mayor diversidad de flores, ¿no? De hecho, hay algunos especialistas que dicen, no, el único grupo de plantas que tienen flores son las angiospermas, porque las gimnos no son verdaderas flores. Estas plantas, cuando se produce la fecundación, el ovario que contiene a esos óvulos fecundados se va a ensanchar y va a formar el fruto que va a proteger a las semillas. Gran parte de los alimentos que nosotros incorporamos y que provienen del reino de las plantas se corresponde al grupo de las angiospermas. Así como existe una diversidad de flores, la razón la encontramos en la diversidad, en la variedad de adaptaciones que tienen para la polinización. Mientras que otras plantas, esa polinización es utilizando el aire o el agua. En las angiospermas tenemos hasta ciertas, se llama coevolución, en donde hay polinizadores que son sumamente específicos para un tipo particular de plantas. Y si no, pensemos, por ejemplo, en los picos de determinadas aves, en algunas flores que se asemejan a determinados insectos, porque solo esa variedad de insectos, digo, hay muchísimas formas de polinización, hay diversidad de polinización y para esto se han desarrollado diferentes colores, texturas, aromas, néctar para atraerlos. Y esto no ocurre con otros grupos. Además tenemos gran variedad de tipos de hojas, ¿sí? Hay hojas de distintas formas, de distintos colores, de distintos tamaños, hay hojas perennes, hay hojas caducas cuando se marchitan y caen. Y encontramos que estas especies pueden ser arbóreas, pueden ser arbustivas o pueden ser herbáceas. Digo,
lo que caracteriza el grupo de los angiospermas justamente es la diversidad. Cosa que no ocurre tal vez con, por ejemplo, en esta primera imagen tenemos a los musgos, ¿sí? Que de hecho el tamaño es mínimo, no alcanzan los 2 centímetros, ¿sí? Y todos los musgos, bueno, en la imagen de la derecha tenemos antoceros, tenemos los helechos, digo, la diversidad está en el grupo de las angiospermas, y angiospermas es con lo que trabajamos en el nivel inicial. Sobre todo esto, ¿no? Por la gran diversidad. Dicho esto, vamos con el análisis de esta secuencia didáctica que les presenté como lectura la semana anterior. Secuencia didáctica que se corresponde a la provincia de Córdoba, y esto es importante traerlo a colación, porque recordemos que a nivel nacional se establecen los núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP, y luego a nivel jurisdiccional cada provincia elabora su diseño. Y más allá de que tal vez los contenidos a enseñar puedan estar formulados, redactados, escritos de distintas maneras, todos parten de los documentos nacionales, de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Entonces, tal vez de este modo no está escrito en nuestro diseño el de Provincia de Buenos Aires, pero en este caso, en esta propuesta de enseñanza que tiene como destinatarios a la sala de 5, el contenido a enseñar es la diversidad de los seres vivos en el entorno cercano, plantas y animales y hombres, por sus principales características, sus formas de comportamiento y relación, ¿sí? Digo, tal vez de este modo no lo encontramos en nuestro diseño, pero proviene de los mismos lineamientos. Un poco para ubicarlas en qué es esto que aparece como destinatarios, contenidos, finalidades y estrategias, es lo que pedí en la clase 11. En la clase 11 dejé estos dos materiales de lectura, uno el de la secuencia didáctica de las plantas y sus propiedades medicinales, y el otro sobre conocimiento didáctico del contenido de plantas. Y estas preguntas, ¿no? ¿A quién va destinada la propuesta? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué quiero lograr? Hice este trabajo en las diapositivas para una de las secuencias. Ustedes tienen que hacerlo para las dos. Volvemos acá. Si vemos los contenidos a enseñar, ¿sí? Por un lado, diversidad de seres vivos, y por otro lado, exploración, observación, registro, búsqueda, comunicación de la información sobre el ambiente natural, podemos darnos cuenta que en esta propuesta se están trabajando las dos dimensiones de la ciencia. La ciencia como producto, diversidad de seres vivos del entorno cercano, y la ciencia como proceso, los modos de hacer la ciencia, el quehacer de la ciencia, observar, anticipar, buscar, comunicar, explorar, plantear, interrogar. Las finalidades aparecen expresadas como objetivo, ¿sí? Reconocer la importancia de las plantas medicinales, reconocer plantas de nuestra zona e identificar sus beneficios para la salud. Insisto con esto de que se trata de la provincia de Córdoba, para quienes tienen familia o conocen Córdoba, así como otras provincias. Todo lo que tiene que ver con lo yuyo, el trabajo con la medicina natural, la medicina ancestral, los remedios caseros, está muy fuertemente arraigado en todas las comunidades, que tal vez no pasa lo mismo acá en el área metropolitana. Digo, no sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Les parece que esto es así? Que por ahí en el interior de la provincia de Córdoba o sí, profe. provincias. Además, si uno se pone a pensar, acá a lo mejor no encontramos esas plantas a nuestro alrededor en nuestro contexto. En cambio, seguramente en las demás provincias, sí, ¿no? Sí, eso es cierto, Caro. En las demás provincias, justamente eso forman parte de ese entorno, de ese espacio, de ese ambiente inmediato. Y de ahí, y que insisto que esta propuesta es de Córdoba justamente por esto, ¿no? Por la importancia que se le dan a las plantas medicinales y cómo esta docente puede reconocer eso y trabajar sobre ello. Bien, Profe, sí, o sí, por sí, ahí están las plantas acá, pero uno no tiene el conocimiento de que son medicinales. exactamente. No las reconoce. Sí, Caro, Claro. decimos. Sí, a mí me pasaba con mi abuela que ella remarcaba mucho, esta planta es para tal, esta planta es para otra, para el estómago, esto es para... Pero porque, bueno, ella es de provincia y
se ve que usaban para todo las Claro, plantas. sí, lo mismo mi abuela, lo mismo mi mamá, pero digo, se va perdiendo ese Sí, conocimiento, ¿no? De generación en generación. Digo, nosotras somos una generación que tal vez en lugar de ir al yuyito, va al compuesto que compramos en la farmacia, que de algún modo deriva de esas plantas. Digo, gran parte de los medicamentos, y ahí hablamos de las utilidades que tienen las plantas, los principios activos provienen de plantas. lo que yo Entonces, implemento eh, ahora en mi casa, sí, porque bueno, también mi mamá lo implementa, es que ella le dice quemadillo. Que cuando uno está engripado o está así con una ah, congestión, es el quemadillo, eso es una mezcla así de yuyo con un té negro y aparte se hace el azúcar quemada y después ese té se derrama en ese azúcar y em, se mezcla todo y eso se toma bien caliente, con limón también. bueno, Y mira qué importante que es, Caro, esto de la tradición y de cómo recuperar cierta sabiduría. Y vos decís quemadillo, y por ahí alguna de tus compañeras puede decir, ah, pero yo eso lo conozco con otro nombre, o en casa para el resfrío trabajamos con tal hierba, digo. Y justamente esta propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Esta propuesta de enseñanza, digo. Si uno de los propósitos del nivel inicial tiene que ver con ampliar la mirada, profundizar y enriquecer el conocimiento del ambiente, para estos niños de la provincia de Córdoba, o que podría ser, no sé, estoy pensando en Misiones, estoy pensando en Corrientes, estoy pensando en Santiago, estoy pensando en provincias donde fuertemente está esto lo medicinal, qué interesante sería conocerlo, y también acá como rastrearlo, ambiente natural y social, como parte de tradiciones familiares. Digo, miren qué lindo recorte del ambiente o como selección de contexto podrían ser las hierbas medicinales en las familias y el rastreo de esas posibilidades. Ojo, que puede ser una interesante propuesta pensar eso para llevarlo al aula. Surgió ahora y me gusta. En este caso, vuelvo a esto. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que persigue la docente que generó esta propuesta? Bueno, esto, ¿no? Reconocer la importancia de las plantas medicinales y reconocer las plantas de la zona, sobre todo. ¿Qué estrategias va a utilizar? Y acá empezamos a encontrar algunas cuestiones que se repiten, que ya estuvimos leyendo, que ya estuvimos encontrando, que estuvimos interiorizando y que empezamos a construir un marco teórico. Indagación de las ideas previas, observación de los resultados, formulación de preguntas problematizadoras, trabajo en equipo. Digo, estas estrategias se repiten. Vamos con esta primera parte, indagación de las ideas previas. Sabemos que los niños llegan al nivel inicial con nociones que han ido construyendo anteriores a la escolarización, ¿sí? Nociones acerca de cómo funciona el mundo, nociones acerca del entorno natural y social. Entonces, es importante poder indagar qué es lo que saben, qué es lo que conocen estos niños acerca de. Preguntas problematizadoras. ¿Las plantas son seres vivos? Recordemos que la idea es trabajar, diversidad de seres vivos en el entorno cercano. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Cómo nacen? ¿Les damos a todas las mismas utilidades? Acá el criterio de clasificación es utilidad, ¿sí? Entonces estamos trabajando o plantas alimenticias, o plantas medicinales, o plantas ornamentales. Les damos a todas las mismas utilidades. Y acá otros ejemplos, chicas, para poder como empezar a pensar en preguntas de este estilo que me permitan indagar los saberes de los niños. ¿Qué hay que hacer para que nazca una planta? ¿Qué pasa si una semilla cae acá al suelo de la clase? ¿Podrá salir una planta? ¿Y si le echamos agua? ¿Y si cae en el patio? ¿Y si planta una semilla? ¿Qué saldrá primero? Y en esta diapo tienen las respuestas de algunos chicos, ¿no? De cuáles son esos saberes en relación, ¿no? Por ejemplo, si le echamos agua, frente a esa pregunta problematizadora, ¿no? Si cae una semilla y le echamos agua, Gonzalo dice no, porque también necesita tierra, ¿sí? Hay una noción de, para que una semilla pueda crecer, necesito de un sustrato. Y Claudio dice, en el suelo de la clase, o sea, en la sala no hay tierra, y aunque eches agua no pueden hacer nada, y nosotros podemos, de algún modo,
demostrar que no necesito de un sustrato, que lo vimos en la clase anterior, teniendo las temperaturas adecuadas y el agua en la cantidad necesaria, esa semilla va a poder germinar igual. Esta es una forma de rastrear las ideas previas, de rastrear qué es lo que conocen los chicos acerca de. Otra de las posibilidades es hacerlo a partir de situaciones problemáticas, ya sean reales o ficticias. Se las puedo plantear a los niños. Ayer estábamos comiendo una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria con mi familia y mi hija Sofía, que tiene la misma edad que ustedes, me pregunta, mamá, ¿de dónde viene la ensalada? Y con cara pensativa me dice, porque no creo que exista una vaca que fabrique zanahorias. Acá en esta afirmación, la vaca que fabrique zanahorias, de algún modo hay una explicitación de qué conoce acerca de dónde provienen los alimentos. Entonces reconoce que la carne proviene de las vacas, bien, la leche proviene de la vaca. Pero en el caso de las zanahorias, ¿hay un árbol del que cuelgan las zanahorias? Como pasa con el limonero, acá aparece otro conocimiento de ese entorno. Entonces, los demás integrantes de la familia dijeron lo que pensaban y cada uno hizo un dibujo de lo que imaginaba con la zanahoria. Entonces, o parto de preguntas, o genero alguna situación problemática, o le pido una seriación con dibujos, ¿sí? Esto es en la clase 12 les pido, o bien que hagan esto, preguntas, o bien que propongan algo así. La seriación con dibujos, a partir de dibujos dados por ustedes, ordenar en este caso cómo hacer el crecimiento a partir de los cuidados que requiere una planta, o bien pedir que ellos dibujen. En esta imagen no se lee muy bien, pero tenemos proyecto, germinación de una semilla, actividad inicial. Y está bien que sea una actividad inicial porque es para indagar saberes. ¿Cómo crees que cambiará tu semilla? Entonces se le plantea que haga un dibujo el día de la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, en la cuarta. Y finalizada toda la secuencia, recuperan estos dibujos y ver qué cambios harían o vuelven a hacer los dibujos a ver si se parecen o no se parecen. ¿Sí? Entonces, insisto, o planteamos preguntas para indagar esos saberes, o planteamos alguna situación problemática, o hacemos una selección de dibujos, o pedimos algunos dibujos, o realizamos un experimento, una experiencia y les preguntamos qué esperamos que ocurra, ¿sí? Que hagan predicciones al respecto. En todos los casos, ¿sí? El planteo o la consigna tiene que ser accesible a la comprensión de los niños. Lean las preguntas, chicas. ¿Qué hay que hacer para que nazca una planta? ¿Qué pasa si no le echo agua? ¿De dónde salen las semillas? ¿Los árboles son plantas? Cintia y Leo dicen que no. Gonzalo dice que sí. Y Fran dice sí, porque crecen de una semilla. ¿Sí? En todos los casos, entonces, hacemos preguntas comprensibles, accesibles, que tratar de limitar las preguntas en donde la única respuesta sea sí o no, porque así evitamos cerrar el diálogo. Durante la exploración de las ideas no damos explicaciones, ¿sí? Porque lo que queremos es que ellos puedan expresar qué es lo que saben acerca de. Sí podemos hacer aclaraciones sobre el sentido en que estamos preguntando. Si vemos que el diálogo se corre del lugar al que queremos llegar, volvemos a reformular y los orientamos. Y no interferimos en la elaboración de las respuestas, ni confirmando la validez, ni reprobando los desaciertos, ¿sí? Es momento de que ellos puedan expresar qué es lo que saben. Retomando la secuencia didáctica, se parte de la indagación de las ideas de los niños con respecto a qué conocen acerca de las plantas que tienen en su entorno. Dijimos que esta secuencia es una secuencia ubicada en la provincia de Córdoba. Se reconocen ciertas plantas medicinales en la zona, reconocen la presencia de ruda, de romero, de puperina, de menta, de aloe vera. Se les pide a los niños que lleven información al jardín y que vayan haciendo una exposición. Parte de esta información que traen los niños al jardín se va recuperando en el armado de un afiche, van dibujando las plantas que van conociendo, quien se anima las escribe, y luego, una vez que se expuso toda la información sobre las plantas investigadas, ahí aparece un criterio de clasificación. O sea, estamos trabajando con la utilidad de las plantas. En este caso, medicinal. Entonces, son plantas medicinales y podemos pensar para golpes y heridas, aloe vera, digestivas,
¿sí? La ruda, expectorantes, la menta, ¿sí? Entonces, de algún modo aparece un criterio de clasificación. Luego, los niños de ambas salas comparten el conocimiento con el resto de las salas, elaboran algunos consejos y para finalizar esta secuencia, elaboran productos naturales utilizando estas plantas. Buscan varias recetas y optan por trabajar con un ungüento de ruda y una crema con aloe vera. Y una vez que concluyen esta actividad, en una hoja tienen la receta y en el otro lado de la hoja el proceso de elaboración. ¿Qué evalúa esta docente en esta propuesta? Si los niños puedan reconocer las plantas medicinales, si pueden nombrar los beneficios que aportan algunas de ellas, si pueden clasificarlas, si el vocabulario se va enriqueciendo y es cada vez más preciso, y si comunica de manera adecuada los procesos de elaboración. Recordando que estamos trabajando, por un lado, características de los seres vivos del entorno, y en este caso son plantas medicinales de la región, y por otro lado también estábamos trabajando el hacer de la ciencia, observación, comunicación, diseño de experiencias, clasificación. Entonces, dicho esto, vamos con estas 3 preguntas para conversarlo ahora. Quiero que piensen si en esta propuesta, en esta secuencia didáctica, reconocen los componentes del modelo por indagación. Quiero que piensen si esta propuesta se ajusta a los propósitos de la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial. Y quiero que piensen si se les ocurre alguna idea clave que podrían llegar a construir con los niños. ¿Sí? Pensemos eso y charlamos sobre esto. Bien, primero, componentes del modelo por indagación. Son 3. ¿Se acuerdan cuáles 3? ¿Cuáles son esos 3 componentes del modelo por indagación? Que es el modelo que vamos a utilizar, que van a utilizar ustedes en su propuesta de enseñanza. ¿Cuáles son los 3 componentes del modelo por indagación? ¿No son las preguntas previas a la actividad? Cuando hablamos, podemos hacer preguntas previas, pero el primer componente es la contextualización de los aprendizajes, contextualización, prácticas de indagación y diseño y hacer el pensamiento visible. Esos son los 3 componentes del modelo que van a emplear ustedes para sus propuestas de enseñanza. ¿Hay contextualización de los aprendizajes en esto que vimos recién, en esta secuencia? Sí, yo creo que sí. Sí, súper, sí, porque está trabajando con el entorno. están trabajando con las plantas, con los yuyitos que encontramos, y que encontramos porque en Córdoba es como, una de ustedes creo que vos, Carolina, decías esto, ¿no? De que es común encontrar como parte del ambiente, no sé, la mata de peperina o el burrito o lo que crezca, ¿sí? Están trabajando con plantas regionales, con plantas locales. Es súper contextualizada esta secuencia. Este es el primer componente. El segundo componente son las prácticas de indagación y diseño. ¿Hay prácticas de indagación y diseño? ¿Se pone a los niños exploradores de la naturaleza? Les manda a investigar sobre las plantas medicinales. Bien. Para que lo investiguen con la familia, me parece que decía. Sí, y no solo eso, sino que también después elaboran la crema con aloe, Claro. elaboran, hay prácticas de indagación y diseño. ¿Hacen el pensamiento visible? ¿Hay algún momento de espacio de intercambio o reflexión? Sí, profe. Sí, cuando se escuchan, digo, esto fue una síntesis de la secuencia, ustedes lean con mayor detenimiento, supongo que hicieron eso de leer detenidamente. Cuando los niños traen la información al jardín y se recupera esa información en un afiche, cuando comparten con los chicos de otras salas, digo, está ese espacio de intercambio y reflexión. Ahora, en esta secuencia, ¿no? Vuelvo a presentar mi pantalla. En esta secuencia, esta es esta. Aparece componente contextualización, componente práctica, generación y diseño, componente. No, no aparece, no está de ese modo identificado. Sin embargo, ¿sí? Al leer la propuesta, puedo reconocer que eso está. ¿Sí? Y un poco también es lo que les pido para
para sus propuestas de enseñanza, que se pueda observar que ese modelo que implica contextualizar el aprendizaje, ponerlos a los niños en el lugar de exploradores de la naturaleza y tener esos espacios de intercambio y reflexión, esté presente. Luego, ¿se ajusta a los propósitos de la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial? Es la segunda pregunta. ¿Se ajusta a los propósitos de la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Y cuáles eran los propósitos? Entonces tengo que rastrear de vuelta. Uno de los primeros materiales que trabajamos fue este. ¿Para qué enseñar ciencias? ¿Sí? Y al final de ese capítulo, y tenían como consigna también, ¿cuáles son los propósitos de la enseñanza en el nivel inicial? La enseñanza de las ciencias. Invitar a los niños a mirar el mundo con otros ojos. ¿Este propósito se cumple en esta secuencia didáctica? ¿Invitamos a los niños a mirar? Sí, profe. Sí, porque aprenden también cosas que no sabían de plantas medicinales. También O a lo hacerlo. mejor las tenían vistas, pero no sabían los nombres o para qué servía. Claro. Por ahí una planta de ruda estaba en la casa y tal vez conocían el nombre, esa es una planta de ruda, pero desconocían que la ruda puede ser utilizada en un té digestivo, digo, que tiene ese uso. Entonces, ¿estamos ampliando? Sí, estamos ampliando y estamos enriqueciendo ese ambiente, estamos enriqueciendo la mirada que tiene el niño sobre ese ambiente, está mirando ese mundo conocido con otros ojos. ¿Qué ojos utiliza? Los ojos de la ciencia, ¿sí? Que le permite explorar y pensar el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva. Otro de los propósitos tiene que ver con ampliar los horizontes culturales, por supuesto, estamos trabajando en este caso la medicina tradicional, estamos hablando del uso de hierbas, desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas, sí, de hecho los niños buscaban información y la llevaban y compartían y exponían esa información. ¿Se facilita la adquisición de estrategias de resolución y problemas? Sí, tienen que decidir entre varias recetas cuál van a elaborar, cómo lo van a elaborar. Hay intercambio de los puntos de vista. Digo, hay actitudes relacionadas con el cuidado, la protección de todas las formas de vida. Sí, porque ahora reconozco que ese yuyo que está ahí es un ser vivo, es una planta, y nosotros humanos le damos esa utilidad. Digo, como volver a revisar este material, volver a mirar el material de Mosquera, Segura y Goncalves y ver si se cumplen esos propósitos. Y en último lugar, si podemos pensar cuáles son las ideas claves que han de construir los niños. En esta propuesta no está planteado en términos de ideas claves, ¿sí? De hecho no está así, pero sin embargo podríamos nosotras pensar ¿qué ideas claves han de construir los niños? En este caso no está expresado en términos de ideas claves, pero digo, podríamos construir la idea, no sé, se me ocurre ahora, el aloe vera es una planta con la que podemos hacer una crema para los golpes. Una idea súper sencilla, clave y que pueden llegar a construir los niños. Bien, entonces, un poco la propuesta de que no subí clase era revisar esto. Quiero que decante, que empecemos a integrar, que empezamos a ver cómo se puede enseñar ciencias en el nivel inicial. Esto lo hice con la secuencia de las plantas y sus propiedades medicinales. Ustedes tienen otra más, que es la de conocimiento didáctico del contenido. Y quiero que hagan este mismo ejercicio, que puedan ver para quiénes son los destinatarios, a quién va a ser destinado, qué contenidos se buscan enseñar, para qué, cuáles son las finalidades, cómo están planteadas en términos de objetivos, en términos de propósito, en términos de metas, qué hacen las docentes, qué estrategias metodológicas se emplean, como que empiecen a mirar. Y también compartir con ustedes otra secuencia elaborada por compañeras que ahora ya están en tercero, donde también trabajaron sobre plantas y noten lo siguiente. Esto me permitieron compartirlo, fue el examen final el año pasado y es lo que ustedes van a hacer como trabajo final. Ellas lo tenían como examen, que tiene que ver con el diseño de una propuesta de enseñanza. Sus compañeras eligieron trabajar con plantas, ¿sí? Los destinatarios a la de 5, pero en esta oportunidad eligen trabajar plantas comestibles.
Entonces hacen toda una investigación. Bueno, ¿cómo es el consumo? Hay plantas de las cuales solo se consumen en su totalidad, de otras solo consumimos alguna parte, como puede ser la raíz. Algunas las llamamos especias. Y acá, ojo, podemos trabajar otro recorte y pensar en las plantas aromáticas. Podemos pensar en las plantas acuáticas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo es el cultivo? El cultivo puede ser en balcones, jardines, patios. ¿Qué beneficios traen las plantas comestibles? ¿De qué manera es el cuidado? Y qué partes de las plantas nos alimentan. ¿Sí? Entonces, bueno, raíces, frutos, hojas, tallos, semillas o flores. ¿Qué ideas claves construyen los niños en relación a esto que ellos han de enseñar? Existen plantas que consumimos como alimento de manera cotidiana. ¿Sí? O sea, parte de los alimentos que llevamos a la mesa provienen de plantas. Algunas plantas nos ofrecen sus hojas, sus frutos o sus raíces para consumo. Las plantas comestibles se cultivan de diferente manera. Podemos cultivar algunas plantas comestibles en casa o en la sala y luego consumirlas como alimentos. Las plantas son seres vivos, necesitan cuidados y amor. ¿Sí? Esas son las ideas que construyen algunas. ¿Qué hacen? ¿Y por qué traigo esto? Porque quiero que sepan y que se queden tranquilas que no partimos de cero, no partimos desde la nada mismo, uy, tengo que diseñar una propuesta de enseñanza. No, vamos con propuestas elaboradas por otros que readaptamos, que redefinimos, que tomamos, que creamos. Vieron que yo les mostré recién esto de la situación ficticia, a ver, vuelvo acá, como una posibilidad, ¿no? de trabajo, donde a partir de, estábamos comiendo con mi hijo una ensalada, bien. Tus compañeras acá lo readaptaron y directamente van a la pregunta, ¿qué almorzaron? ¿Qué cenaron? ¿Sí? Entonces, la propuesta es que los niños vayan dando cuenta de qué almorzaron y qué cenaron, y ahí si surgen la posibilidad de reconocer distintas plantas comestibles, bueno, ver si aparece la lechuga, el tomate, después trabajan con algunos videos, trabajan con este esquema, esta forma de registrar cómo es el dibujo de la planta entera, pero qué parte de la planta comemos de lechuga, cómo es el dibujo de la planta de tomate, pero qué comemos de la planta de tomate. Luego, bueno, hacen una siembra, cuidan a esos plantines, trasplantan las plantitas bebé, como lo llaman acá, hacen todo el cuidado, ¿no? Y finalmente después trabajan con las familias en una clase abierta, ¿sí? Entonces, de algún modo, sepan que este es el camino que seguimos. Y lejos estas propuestas están de ese video que vimos en algún momento del maestro que dibujaba el árbol en un afiche y le decía, estas son las hojas, este es el tronco, estas son las raíces, y los chicos repetían como loros. Noten que en estas propuestas es otro el camino, y ese es el camino que ustedes tienen que seguir para elaborar sus diseños. Entonces, era intención de la clase de hoy, de algún modo, hacer esto, ¿no? De toda esta información que venimos trabajando y demás, que empiece a decantar. Vamos a trabajar el modelo por indagación, cuáles son los componentes. Vamos a trabajar con las ideas claves, bueno, ¿cómo formulo ideas claves? ¿Cómo han de ser estas construcciones de los niños? Tenemos que indagar saberes previos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Con preguntas, con situaciones problemáticas, con dibujos. De algún modo, cada cosa que estamos haciendo ahora es un pequeño paso en la elaboración de la propuesta final de trabajo para esta cursada. No sé si están siguiendo un poco a lo que apunto, a lo que voy con esto que estoy diciendo. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver. Ya tenemos la grabación.